Buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida en la que nos situamos en el mismo torneo, el Charity Cup, que se está disputando torneo online a partidas rápidas a 15 minutos más 10 segundos. En la descripción del vídeo tenéis más información y tenemos una partida muy interesante. Carlsen con piezas blancas, David Navara con piezas negras y tras estos primeros movimientos tenemos la apertura española. Lo más jugado, defensa Morphy, también caballo F6, defensa berlinesa y tras estas jugadas se ataca en E4, se defiende, alfil C5 y se captura en C6. Las piezas blancas pierden la pareja de alfiles, pero a cambio, bueno, pues entorpecen un poquito un posible avance de peones en el flanco de dama por parte de las negras. Tras estas jugadas, más movimientos maniobrando, caballo B de 2, caballo de 7, una de las maneras de defender este peón ya que podría ser capturado por parte de las blancas, que también está atacado, y tras estas jugadas caballo C4 en la posición, ganando un poquito de espacio, doble ataque al peón de 5, se juega F6 para defenderlo, y tras estos movimientos, alfil de 2, caballo B6 y caballo A5 evitando cambios, y también siendo un movimiento, bueno, pues típico en este tipo de posiciones en el que el alfil de C8 no se puede desarrollar, al menos de momento, ya que defiende el punto de B7 y bueno, pues hay que jugar torre B8 en algún momento. De momento, tras estas jugadas, Navara juega dama E7 desarrollando la dama, A3, quizás B4 ganando espacio en el flanco de dama y alfil D6, retirando el alfil, permitiendo el movimiento C5 en las siguientes jugadas. Alfil E3, C5 y tras caballo D2, como vemos con bastante maniobra, David Navara aprovecha para enrocarse en corto y aquí Magnus Carlsen hace lo propio, torre B8 defendiendo en B7 y tras C3 se juega rey H8 quitándose de bueno, pues como vemos de esta diagonal. Tras estos movimientos B4 con ruptura en el flanco de dama, alfil D7 manteniendo la tensión y tras dama C2 conectando las torres Magnus Carlsen, caballo A4 por parte del jugador checo. Aquí vienen más cambios, interesante también para las blancas jugar caballo C4, bueno, pues tocando el alfil de D6, pero Carlsen opta por capturar en C5. Tras esta captura, caballo por C5 y la partida continúa con esta ruptura central por parte de Magnus Carlsen jugando D4 y primero alfil A4. El caballo de C5 está atacado, pero obviamente se está atacando a la dama y aquí viene bueno, pues una imprecisión en el que una jugada quizás como dama B1 podría ser mejor en la posición manteniendo doble defensa sobre este caballo, ya que tras esta captura por parte de las negras pues hay un doble ataque sobre el punto de E4. Carlsen retira la dama a A2, como decimos, y siguiendo un poquito la línea, si dama B1 podría continuar la misma con caballo D7 y tras caballo C4, B5 atacando al caballo y bueno, podría venir algún cambio y la partida sigue con igualdad. Como decimos, la dama no se retira a esta posición, quizás defendiendo el punto de 4 como decimos, y tras esa jugada Navara lo aprovecha. Como vemos, tras esta captura y doble ataque sobre el peón de 4, de momento alfil por D4 se puede capturar quizás directamente, pero David Navara decide jugar B6 tocando al caballo de A5 y una vez se retira a C4 nuevamente primero alfil F4. Como vemos, ambos alfiles negros pues tienen bastante control sobre la defensa enemiga. También el caballo C5, bueno, pues controla casillas como D3, E4 junto con la dama y vamos a ver cuál es el siguiente movimiento por parte de Carlsen, que de momento, bueno, pues está ya remando contracorriente. Como decimos, tras estas jugadas la partida continúa con G3, también un movimiento en el que, como vemos, se debilitan bastante la defensa de las casillas blancas en torno al rey blanco. Las piezas blancas no cuentan con el alfil que se cambió por el caballo en C6 al principio de la partida y esto quizás lo puede aprovechar David Navara. De momento decide capturar en D2, caballo por D2 y tras torre F en D8 activando una de las torres hace lo propio Magnus Carlsen activando la suya. Tras estas jugadas, como decimos, no hay captura en E4 ya que está defendido también por la torre, sí caballo D3 y torre 3 atacando a la torre.
Posibilidades para las negras: defender el caballo bien instalado en D3 con alfil B5, manteniendo la ventaja, o hacer este sacrificio de pieza temporal. Carlsen lo tiene que aceptar, y el tema es que tras este movimiento existe C5 atrapando al alfil de casillas negras y recuperando la pieza. Podríamos pensar en esta posición jugar C5 directamente, pero el tema es que tras esta captura por parte de las blancas, si C por D4, bueno, pues C por D4 nuevamente, y las blancas tienen un centro pues bastante potente. Por lo tanto, alfil B5 es una de las opciones. Otra, como decimos, caballo tras torre 3, perdón, atacando al caballo por F2 era la otra opción, alfil B5, y tras estas jugadas, rey por F2, C5 recuperando la pieza, aunque David Navarra no lo hace directamente. La partida continúa con dama C4 atacando al alfil en D4, y ahora dama E8 defendiéndolo. También aquí podría ser interesante para las piezas negras recuperar esa pieza perdida, y bueno, pues se está atacando a la torre D3, y si C por D4 directamente se puede jugar B5 defendiendo el alfil de A4, se ataca a la dama y las negras siguen estando mejor. Navarra opta por defender el alfil con dama E8, y tras jugarse caballo F3, C por D4 recuperando esa pieza pendiente, pero no obstante Carlsen tiene un peón pasado, peones centrales en la posición, y vamos a ver cómo sigue la partida. Torre B C8 atacando a la dama, y el tema o el interés de mantener constantemente por parte de las negras el alfil en A4 es la entrada de al menos una de las torres en la segunda fila. La dama blanca se tiene que retirar en D3, de ahí que, a E2, se retira a E3, entra la primera torre de momento en C2, dando un jaque, rey G1 retirándose, y torre de C8, bueno, pues reforzando la casilla de C2, ¿no? Tras estas jugadas, Carlsen activa la última pieza que la tenía en A1, pues en una posición un poquito más pasiva, se aprovecha para jugar alfil B5 atacando a la dama. La dama prácticamente sin movimientos, nueva pieza en primera fila, y las piezas negras están coordinando perfectamente. De momento, tras estos movimientos, dama D7, otro movimiento bastante bueno, ya que la intención de las piezas negras es entrar con la dama en H3. La partida continúa empujando el peón pasado que tienen las blancas. Carlsen tiene que contraatacar, ya que se está quedando, bueno, pues bastante pasivo en la posición. La torre no A2, disculpad que se me escapa el ratón, lo tengo que reparar. Se juega torre B2, permitiendo quizás entrar la segunda torre en segunda, y de momento tras Carlsen empujar ahora el peón de E5, dama H3 directamente, amenazando mate con la dama en G2, caballo D2 bloqueando el control de la torre sobre la casilla de G2, F por E5, y tras torre por E5 por parte de las blancas se juega H6. Otro movimiento interesante para David Navarra podría haber sido directamente torre F8. Vamos a ver si lo vemos un poquito más adelante. De momento él también quiere evitar temas de mate en la octava, y tras estos movimientos de 6 Carlsen sigue empujando pues el peón pasado que tiene de momento, y alfil C6 nuevamente con opciones de mate por parte de las negras en G2, una posición bastante difícil para Carlsen. Defiende con la dama el mate, al menos de momento, por parte de la dama negra en G2, pero es verdad que la posición, bueno, pues es malísima, ¿no? Como vemos, el caballo de D2 está completamente clavado debido a la dama que está detrás en E2. Tras estas jugadas, torre D8 atacando al peón de D6, torre 6 defendiéndolo, y tras jugarse dama F5, quizás ideas de las piezas negras es traer la dama D5 y bueno, pues intentar entrar vía H1. Tras estos movimientos, torre 5 torre 3, perdón, torre E5 por parte de Carlsen, evitando pues este movimiento, atacando a la dama y teniendo que reaccionar de momento Navarra. Retira la dama F6, hay doble ataque sobre el punto de D6, y tras dama D3, bueno, pues este movimiento no es para defender directamente este peón, aunque lo está defendiendo solo una ocasión,
sino para controlar la casilla también de escape de H7, ya que si en esta posición las piezas negras van a por este peón, por ejemplo con la torre, pues hay mate en 3 jugadas. Vendría primero una primera torre dando un jaque, el rey nunca tiene escape vía H7 y tras alfil por E8 mate con la segunda torre en E8. Por lo tanto, tiene que tener cuidado David Navarra, no obstante sigue jugando con precisión, hace el mejor movimiento, llevando la torre a F8, ahora sí en la partida, y el mate es directo en F2. Como vemos, el alfil de casillas blancas pues hace una labor también fantástica, evita que el rey blanco tenga ningún movimiento, hay mate en la posición dama de 4, evita o controla la casilla de F2, y aquí, bueno, pues viene este sacrificio muy bonito de calidad por parte de las piezas negras, que tras torre por D2, dama por D2, dama F3 y en esta posición Magnus Carlsen tiene que abandonar. Fantástico el ataque por parte del gran maestro checo y por seguir una de las líneas, bueno, pues es inevitable el mate en H1, ya que bueno, pues tanto la casilla de F2 está controlada por la torre de F8, por lo tanto habría que entregar material. Quizás se puede capturar directamente por parte de las negras en la posición, pero más bonito es esta continuación. Dama H1 jaque, rey F2 y tras un nuevo jaque en G2 tienes como única rey E3, dama E4 con nuevo jaque y aquí tras volver con el rey a F2, prácticamente único movimiento, ahora sí que capturas en F5 dando un nuevo jaque, rey G1 es mate con la dama en H1 y si dama F4, bueno, pues se prolonga un poquito más la partida. Se puede dar un jaque, G por F4, dama F3 jaque y tras rey G1, dama G2 siendo finalmente mate. Fantástico David Navarra y vamos a ver nuevas partidas. Un saludo y hasta la próxima. Chao.